Buenas tardes a todos. Soy Daniel Villegas, director de LISA Institute. Hoy me acompaña el teniente coronel Carlos Javier Broncano Mateos, uno de los mayores expertos en inteligencia de imágenes, no solo por su amplia formación, sino por su amplísima experiencia en la materia, como ahora introduciré. Carlos empezó su carrera militar en el 88, diplomándose en geodesia militar en el año 1994. A nivel académico ha realizado decenas de cursos, tanto civiles como militares, llegándose a doctorar en 2010 en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ya en el año 1995 participó en la misión UNPROFOR de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, con el objetivo de dar apoyo fotogramétrico para la realización de cartografía a escala 1:5000 en la zona de Mostar. Desde el año 1999 es profesor titular del Departamento de Información Geoespacial de la Escuela de Guerra del Ejército, como jefe del área de tratamiento de imágenes del Ejército de Tierra de España. Anteriormente ocupó destinos en el Centro Geográfico del Ejército y en distintas unidades de ingenieros. Carlos es responsable de la materia Inteligencia de Imágenes, que ahora profundizaremos, en todos los cursos de inteligencia realizados en el Ejército de Tierra y colabora también con la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas para el curso superior de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en este caso de España. También es profesor en materia de fotogrametría, teledetección y cartografía, todas ellas disciplinas necesarias, como veremos a continuación, para los analistas IMINT. Carlos ha publicado diferentes artículos en revistas técnicas, así como publicaciones militares, fotointerpretación, fotogrametría y fotointerpretación de objetivos según STANAG 3596. En el ámbito docente ha colaborado con varias universidades en másteres de sistemas de información geográfica, así como sobre gestión y diseño de proyectos tecnológicos. Desde hace 3 años es profesor del LISA Institute en el curso de analista IMINT y del curso de analista de reconocimiento e identificación de material militar. Actualmente ambos cursos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Esta masterclass es organizada por LISA Institute, entidad de formación y certificación profesional cuya misión es hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido, formando a ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones públicas en materia de análisis, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y derechos humanos. Dicho esto, Carlos, como siempre, hablar contigo es un auténtico placer. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. El placer es mío, claro, cómo no. Gracias por esta presentación y por invitarme a participar como ponente en esta clase magistrales. La verdad que tuve la suerte de poder ver ya algún otro ponente la semana pasada, sin ir más lejos. Y la verdad que habéis convertido estas clases magistrales en un foro donde expertos en cada uno en su materia dan su punto de vista basado en la experiencia, que eso es súper enriquecedor. La verdad que yo he aprendido mucho y llevo ya muchos años dedicado a estas lides, ¿no? Y yo, la verdad que por lo que te conozco a ti personalmente y a tu equipo, transmitís entusiasmo. Y eso, la verdad que es contagioso para bien, claro. Así que espero, al menos en el día de hoy, en este tiempo que tenemos, que aunque sea corto, espero que lo aprovechemos todos y espero transmitir mi experiencia como instructor de analistas IMINT ya durante muchos años. Y bueno, creo que es importante, al igual que el resto de los profesores que han participado, abrir estos espacios nuevos de discusión y de pensamiento, pues para ver todo aquello que rodea un conflicto armado, y en este caso basándose en imágenes, porque realmente vivimos rodeados de ellas. Veremos un poco más adelante en la presentación qué apartados va a tener. Como no podía ser de otra manera, en una masterclass sobre inteligencia de imágenes, el teniente coronel ha preparado una presentación PowerPoint para ir acompañando sus explicaciones sobre la importancia del IMINT en los conflictos armados. Pero antes de comenzar, como siempre hacemos, es importante que enmarquemos bien el alcance de esta disciplina, el IMINT, la inteligencia de imágenes, que cada día está más en boga. Yo diría que por suerte y también fruto de los avances tecnológicos, como luego veremos, ¿no? Antes de empezar, Carlos, ¿qué es exactamente la inteligencia de imágenes? Sí, vamos, en la audiencia sé que hay alumnos del máster profesional de analista de inteligencia y es bueno el diferenciar la labor que realiza un analista de inteligencia, que mucha gente la conoce, que recoge información proveniente de distintas disciplinas de obtención, muchos SINT, SIG, MASIG, etcétera, frente a la labor de otros analistas especializados, en este caso
IMIN. El analista de inteligencia, con estas piezas del puzzle, elabora productos de inteligencia, entre ellos un informe. Esta labor callada de los analistas especializados a veces pasa desapercibida y, bueno, no es malo, pero es verdad que está como en segundo plano. IMIN es una de esas piezas del puzzle. Así definir IMIN, bueno, hay muchas definiciones, todas vienen a decir lo mismo. He pensado en las más actuales, puesto que además antiguamente eran definiciones muy rimbombantes, la verdad. Pero bueno, las actuales son dos frases que definen mucho y definen el todo. Según la doctrina de inteligencia geoespacial americana, de la NGA americana, la Agencia de Inteligencia Geoespacial, lo que es IMIN es información técnica, geográfica y de inteligencia derivada a través de la interpretación o análisis de imágenes y materiales colaterales. Importante esto último de materiales colaterales, veremos más adelante la importancia que tiene esto. Y si atendemos a otras definiciones, IMIN es también inteligencia derivada de imágenes adquiridas por sensores que se encuentran a bordo de plataformas, así de sencillo. Sensores y plataformas. O sea, inteligencia simplificando es información elaborada, así que la imagen es el dato en bruto de esta información. Hace falta, y doy yo mucha importancia al factor humano, hace falta de un técnico, de un analista de imágenes, que fotointerprete inicialmente y luego realice un análisis para transformar ese dato en bruto en lo que es inteligencia de imágenes. Bueno, posteriormente a la presentación marcaré los límites que tiene un analista de imágenes en ese análisis. ¿No? Tiene unas fronteras muy claras y muy delimitadas. Y finalmente pues, va a trabajar en los tres niveles clásicos, ¿no? El estratégico, el operacional y el táctico. Y como bien has dicho, Daniel, es altamente tecnológica, o sea, dependiente de los avances tecnológicos que ya desde hace más de un siglo, llevamos hablando de fotointerpretación inicialmente y ahora IMIN, pues un salto tecnológico cambia procedimientos, cambia métodos, cambia formación, cambia todo, realmente. ¿Sí? Uy, he dejado de escucharte ahora. Sí. Ahora sí. Sí. Te decía, Carlos, que los avances en tecnología satelital, en tecnología de los drones, las innovaciones en telecomunicaciones que estamos viendo, el 4G, 5G, ya se está hablando del 6G, así como las mejoras de los últimos años en sistemas de obtención de imágenes provoca que cada vez sean más precisos, rápidos, baratos y accesibles cualquier sensor, cualquier plataforma que se utilice para el IMINT. Y quizás por eso cada vez más empresas, más instituciones utilizan satélites, aviones, drones, tripulados o no, para obtener imágenes de utilidad de la faz de la Tierra, de todo lo que es observable desde el aire. Y prueba de ello es que cada vez más nos solicitan más formación en la materia, ¿no? De inteligencia de imágenes, ya sea profesionales o ya sea organizaciones. Para que los alumnos y toda la audiencia se pongan en situación de la magnitud quizá o de la potencialidad que tiene el IMINT, para que nos hagamos una idea, en la actualidad hay más de 6.500 satélites orbitando la Tierra, tanto de uso civil, gubernamental o militar. Cada vez más los de uso civil van ganando terreno, como vemos con, por ejemplo, las aventuras de Elon Musk o Jeff Bezos, que cada vez pues, están invirtiendo ingentes cantidades de dinero, incluso más que muchos países en este sector. Cada vez más se utilizan servicios de mapas digitales, tanto gratuitos como de pago, desde Google Earth hasta QGIS y muchos otros. Y se estima que en el 2025 se estén usando de forma continuada 7 millones de drones, según Statista, con la capacidad de obtener imágenes tanto civiles, policiales como militares. 7 millones de drones más allá de los satélites, ¿no? Con este panorama de recursos, evolución tecnológica, telecomunicaciones, ¿cuáles son los usos tanto civiles como militares que se le pueden dar a toda esta tecnología? Pues sí, realmente es así, Daniel. En cuestión plataformas, yo ya he perdido la cuenta de los que hay. He dicho 6.500 y probablemente lo mismo son alguno más. De hecho, se prevé que en los últimos 10 años se lancen 10.000 satélites más. Estas son previsiones, nunca sabremos lo que va a pasar a futuro, depende de muchos factores, pero realmente esto va más y además es exponencial. O sea, nunca ha habido tal abundancia de imágenes. Que esto tiene un punto bueno y un punto malo, que también lo veremos, el tema del Big Data y de esta abundancia de imágenes. Lo que sí ha cambiado es que esta tecnología se ha hecho accesible a otras organizaciones diferentes a gobiernos, a agentes de inteligencia.
pues ha cambiado el abaratamiento de los costes. Antes era tan sumamente caro que solo un gobierno podía acceder a esta tecnología. El resto pues se brindaba de las migajas que un gobierno podía dar. Bueno, la verdad que esto ha hecho a que estas agencias de inteligencia hayan perdido la exclusividad que tenían de este acceso a información. Y por una parte les ha cogido con el pie cambiado, porque están ahora un poco perplejos de cómo el mundo de satélites comerciales tiene cada vez más alta resolución. Entonces, esa exclusividad que hasta hace bien poco la tenían, se ha perdido. Ya no son dueños de esa información que daban la que querían dar. Ahora tienen que soltar un poco esa espita de secreto, de top secret, para compartir información, porque es inevitable. Pero bueno, en cualquier ámbito donde se tenga que tomar decisiones, el hecho de poner esta información objetiva, que lo da una imagen, la imagen pensemos que es algo objetivo, pues te da ventaja frente a competidores. O sea, si lo vemos así, tienes una información distinta que la que tiene un competidor, ya solo por eso ya es útil el hecho de disponer imágenes constantes, a tiempo y oportunas. Pero para entender los usos que has preguntado, ¿no? Usos civiles y militares, ya veremos luego en la presentación. Porque primero hay que entender que es una imagen. Una imagen procedente de sensores es que hay muchos. Entendamos que no solo la imagen en color acostumbrado a ver, RGB, no, hay muchas más. Hay imágenes de sensores activos, como radar terrestre sintético, sensores multi o hiperespectrales, que son capaces de ver firmas espectrales, sensores infrarrojo térmico, sensores LIDAR, es decir, que el mundo de sensores es enorme. Cada uno tiene una aplicación. Es decir, que cada sensor, cada aplicación se adapta a una necesidad concreta, sea civil o militar. Tanto civil o militar muchas veces compartimos mismos objetivos. Respecto a usos militares, eso sí que en ese sentido es más rápido de contar, porque realmente está muy enmarcado a lo que es vigilancia, inicialmente, es un nivel ya estratégico. Entonces, vigilancia es constante observación del espacio, pues la plataforma ideal es la satélite. Entendemos eso es así. Se enmarca dentro de unas siglas muy utilizadas en defensa, que son ISR, de inteligencia, surveillance, vigilancia, y la R de reconocimiento. Y luego hay otras siglas que son ISTAR, que se emplea cuando hay un conflicto armado, porque la T y la A es de adquisición de blancos, de targeting. Entonces, el uso militar de imágenes, de plataformas de sensores, se marca dentro de estas siglas. En la presentación profundizaré un poco más de esos usos militares, pero digo, en lo que es vigilancia, uso constante, eso es estratégico, reconocimiento ya ir a un objetivo concreto, y luego ya targeting, ya veremos qué tiene. Respecto a usos civiles, bueno, eso es una lista tan larga que tampoco voy a estar aquí 10 minutos contando una y otra, porque realmente los usos son enormes. Empiezo por uno porque, como has dicho, estuve en el Centro Geográfico del Ejército durante muchos años, hacemos cartografía. Ya los centros cartográficos de defensa, muchos ejércitos, desde que salió el concepto GeoInt, se han unido con la inteligencia de imágenes, se han fundido en una única institución. Es decir, que ahora hablar de inteligencia de imágenes, hablar de cartografía, empieza a ser o tener una zona de solape enorme. O sea, que decir, las imágenes sirven de referencia para actualizar cartografía. Es la fuente primaria para hacer cartografía y actualizarla. Modelos digitales de elevación, multiimágenes, mapas temáticos. Uso civil, mapas temáticos de uso del suelo. En España tenemos el Sistema de Ocupación del Suelo de España, que por cierto se puede descargar de manera gratuita desde la página del Instituto Geográfico Nacional. Proyectos europeos como el Corail Land Cover, todo basado en imágenes, gestión del territorio, ayudas a la agricultura, forestación, todo eso está basado en imágenes. Por supuesto, medio ambiente, cambio climático, la gestión cuando hay un desastre natural, la gestión rápida de los recursos, de crear nuevas infraestructuras, de ayuda a los propios refugiados. Todo esto, la mayor baza de adelantarse a los acontecimientos es una imagen. Se ve de manera global un entorno, de manera directa uno puede georreferenciar ese entorno y ya prestar la ayuda enseguida. Recursos hídricos, ya digo, planificación territorial. Un gran pastel se lo llevan los recursos geológicos, recursos naturales. La verdad que en ese sentido sí que hay muchísima gente dedicada a ver recursos naturales. Y luego cosas nuevas que salen, la pongo porque no deja de ser curiosa, además en nuestro país, en España, que tenemos tanto sol, se está haciendo bastante con imágenes de satélite la optimización de paneles solares para orientarlos según la máxima irradiancia del sol.
porque ese valor lo da la imagen también. Una imagen muy concreta, claro. Y empresas, pues empresas que se dedican a esto, pues van asociadas a todo lo que acabo de contar. Una que destaca, porque cada vez se piden más recursos, pues son empresas de servicio de geolocalizaciones. Ya sabemos, todo el mundo de GPS, de GNSS, también se están basando bastante en imágenes. Es decir, que los usos, como veis, son múltiples y variados. Sí, sí. Por cierto, defensa y seguridad no es el primero. Uno puede pensar todo para defensa, no. Dentro del pastel del mercado de imágenes, defensa estará al tercero o cuarto, no es el primero. ¿No? Es algo que suele ocurrir, ¿no? De que la percepción de todo lo que es el mundo de la inteligencia se asocia directamente a las películas, directamente a la defensa, a James Bond y todo lo que sigue. Y lejos de eso, al final, lo que estamos hablando es sinónimo de asesoramiento estratégico, análisis estratégico, ayudar a la toma de decisiones estratégicas, ya sea instituciones, ya sea empresas, sean o no del sector de la seguridad y defensa, y como vemos, con usos de todo tipo, ¿no? Antes de empezar con la presentación, por anticipar un poco tu opinión al respecto, ¿crees que la profesión de analista de IMINT, analista de inteligencia de imágenes, tiene futuro tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas? Sí, bueno, dentro de las Fuerzas Armadas, naturalmente, seguir con un trabajo que tiene más de 100 años de historia. O sea, naturalmente nos debemos adaptar a estos cambios tecnológicos que estamos sufriendo, sobre todo este Big Data que antes hemos hablado. Es decir, que sí, en defensa se demandan cada vez más analistas de imágenes. Es un factor humano muy crítico porque falta ese personal especializado y muchas veces pues tiene una duración en puestos SIMIN quizás corta por su propia carrera militar. Realmente sí, empieza a ser un poco un hombre orquesta. Antes era un mero fotointérprete y ahora es que debe saber de fotointerpretación, de análisis, de inteligencia, de sistema de información geográfica, utilizar software complicado, poco amigable. Es decir, que realmente es un poco hombre orquesta, sí. Puestos en defensa se demandan cada vez más. Para eso fuera de las Fuerzas Armadas, pues ya hemos visto antes, con todos los usos que hay, es evidente que se demandan cada vez puestos técnicos capaces de explotar estas imágenes. Está teniendo mucho tirón el tema de satélite y de los llamados drones en el mundo periodístico. En Fuerzas Armadas nos gusta más llamarlos. Antes se llamaban UAVs, ¿no? Ahora se llaman sistemas aéreos tripulados remotamente, no se repasa. Pero con esta explosión de los drones para uso cartográfico y uso de extracción de información, ahí sí que se ve como que el mercado tira fuerte y demandan gente que sea capaz de extraer información de la imagen. No solo que vea la imagen, que eso lo sabemos saber todos, sino de extraer de manera objetiva y correcta esa información, que eso es un fotointérprete, un analista de imágenes, al fin y al cabo. Todos los profes del máster profesional de analista de inteligencia coincidís en resaltar ciertos puestos que no cubre el mercado. No hay tantos profesionales como realmente necesidades por cubrir y eso provoca que organismos tanto militares como civiles o incluso tipo la OSCE tengan ofertas publicadas de forma permanente para contratar a este tipo de analistas y no las cubren. Incluso Naciones Unidas, ¿no? Para monitorizar las misiones de paz y como veremos ahora en la presentación. Y es curioso porque al final es una disciplina bonita, es una disciplina atractiva, técnica, con futuro y bueno, ahora como veremos más en detalle, pues súper interesante, ¿no? Sí, la verdad que en esto, Daniel, falta sitios donde formarse mínimo. Ha sido un mundo, no digo exclusivo militar, porque no es así, pero faltan puestos de formación y en ese sentido, Lisa Institute, tuvisteis una gran iniciativa de crear un curso de analista EMI, que es que falta mercado de información de estos puestos, la verdad. Sí, yo diría que en español somos los únicos que ofrecen varios cursos en inteligencia de imágenes, tanto en instalaciones industriales como en identificación y reconocimiento de material militar de tierra, mar y aire. Yo creo que debemos ser, si no los únicos, de los únicos en español. Pero bueno, esperemos que el pastel es muy grande, cuanto más oferta haya, seguramente más rica será la formación existente y bueno. En ese sentido, el objetivo de enmarcar la disciplina del IMINT ha quedado conseguido. Hemos comentado el futuro potencial que tienen los analistas IMINT, la definición genérica, algunos usos y yo creo que ya podemos pasar
a adentrarnos en la importancia del IMINT específicamente en el análisis de conflictos armados, que es una de las aplicaciones, quizá una de las más tradicionales en el ámbito de la defensa, y que con la guerra de Ucrania, de Rusia a Ucrania, quizás pues ha salido más a la palestra, ¿no? Porque más periodistas han utilizado imágenes, digamos, con alta resolución del conflicto para posicionarse, e incluso ha sido prácticamente una estrategia de inteligencia, ¿no? El difundir y divulgar imágenes de determinados puntos para poder influir, ¿no? en las noticias, en la opinión, en los movimientos de tropas o incluso en anticipar posibles movimientos de tropas, en este caso Estados Unidos, para evitar que Rusia, ¿no? Avanzase. Entonces, si te parece comenzar compartiendo tu pantalla con la presentación que hemos preparado, y después de tu exposición pasaremos a formular aquellas preguntas que nos vayan haciendo llegar todos los asistentes, así como otras preguntas de los alumnos del Máster Profesional de Analista de Inteligencia que nos han hecho llegar para poder acabar de cerrar la Masterclass. Muy bien. Creo que se ve, ¿no? A ver. Correcto. Ay, es que el chat me estaba tapando el pasarla. Bueno, a ver. Voy a intentar quitar el chat, ahora sí. Vale, pues bueno, vamos a empezar esta presentación. Intentaré hacerla ágil. Tocaré estos puntos, empezaré introduciendo inteligencia de imágenes, ya lo hemos definido, pero vamos a introducirlo, esta inteligencia de imágenes frente a lo que es un conflicto armado. Vamos a enfrentar esa disciplina frente a los posibles conflictos armados, definiremos qué tipos son y cómo va a influir los conflictos armados en esa extracción de imágenes, de información a través de imágenes. Veremos luego los tipos de escenarios en inteligencia de imágenes que demandan los actores implicados en un conflicto armado, antes, durante y después de ese conflicto. Por supuesto, veremos esos actores, quiénes son ahora nuevos actores que hasta ahora no estaban, y terminaremos viendo rápidamente una evolución de la inteligencia a lo largo de los años y cómo esa evolución de la inteligencia en general también ha ido cambiando el modo de proceder de lo que es la inteligencia de imágenes. Así que sin más, vamos a comenzar. Y comienzo por el ciclo de inteligencia. No voy a hablar del ciclo de inteligencia, ya Eugenia Hernández ya nos habló el pasado jueves de manera magistral. Simplemente quiero recordar que estos 4 apartados de este ciclo de inteligencia clásico resulta que también se utilizan en las diferentes disciplinas de obtención, en este caso IMI. Es decir, hay una dirección, hay una necesidad de información a través de imágenes. Por ejemplo, alguien decide que se necesita una imagen de un centro de investigación nuclear de un país determinado, donde la máxima actividad de entrada y salida de materiales por la noche. Bueno, pues esa dirección ya dice, por la noche no me vale un sensor electro-óptico que solo funciona de día, necesitaré un sensor infrarrojo térmico, que es de día o de noche, o un sensor radar, que es un sensor activo que también actúa tanto de día como de noche. Bien, ya planteando eso, ya se sabe qué sensor, uno u otro. Plataforma, si es una plataforma aérea, puedo violar el espacio aéreo de ese país, por lo cual vámonos al satélite. Resolución, necesito identificar vehículos, bueno, marco la resolución espacial de esa imagen. Bien, pues con esos requisitos la dirección se lo da a una unidad de obtención, es decir, aquella unidad que dispone de los sensores y de las plataformas. En este caso, el satélite, bueno, esa unidad ordena al satélite la misión de obtención. Si es radar, pues bueno, saca una imagen radar de un determinado tipo a una determinada hora para detectar esa actividad nocturna de esa instalación que hemos dicho como ejemplo, ¿no? Una vez que ya hay una misión de obtención, es decir, que ya hay una imagen, es una información en bruto. Quien hace una información elaborada es en este tercer apartado, donde aquí sí, el equipo de analistas de imágenes cogen esas imágenes, imagen o imágenes, hacen una primera fotointerpretación y un posterior análisis y elaboran un informe de explotación de imágenes u otros productos. Es precisamente el cuarto apartado donde se hace la difusión de manera adecuada y oportuna. ¿Qué es oportuna? Normalmente la dirección también marca el tiempo en que necesita ya ese informe. Por dar un ejemplo, en ISAF en Afganistán, que es a nivel operacional, la mayoría de las peticiones de obtención de imágenes eran
que necesitaba la dirección un informe de explotación en 1 hora desde que la analista de imágenes recibía la imagen. 1 hora. Evidentemente 1 hora puede ser poco, por ello esta retroalimentación, si la dirección considera que ese tiempo es poco, puede volver a darle la imagen al analista, o que haya habido una nube que tape el objetivo. Si es así, volvemos otra vez a empezar. Es decir, que todo esto, como cualquier parte de disciplinas de obtención, tiene una retroalimentación para ver si se ha cumplido con lo que la dirección ha marcado. Pero como vemos, los 4 apartados del ciclo de inteligencia son los mismos. Aquí viene la definición, no vamos a repetirla, simplemente decir que la traducción de inteligencia de imágenes queda en español un poco corto, puesto que imagery, según mi opinión, la verdad, significa mucho más que una simple imagen. Como hemos visto, abarca los sensores, tanto activos como pasivos, también abarca full motion video, es decir, vídeos principalmente sacados de los RPAS, y también las plataformas que lo llevan, bien sean terrestres, sean tripuladas o no, aéreas, embarcadas en buque o en submarino, y todo el mundo de plataforma satelital. Finalmente es inteligencia, con lo cual ya sabemos que se necesita este analista. Pero IMIN no está solo, es decir, no entendamos los INC como cajones estancos que cada uno va por libre. Hay muchos más, ahí los tienen, ya los han nombrado seguro. Ya vemos que la inteligencia geoespacial tiene mucho que ver con IMIN. Y bueno, para remarcar la importancia que tiene, voy a dar un detalle de las lecciones aprendidas de conflictos. Y me voy a remontar al conflicto de Kosovo del año 1999. En concreto, para decir el día, 7 de mayo de 1999. Los analistas IMIN tenían una imagen de una zona concreta de Belgrado. Lo que era OTAN ya bombardeaba pues instalaciones estratégicas y de defensa del gobierno serbio. Pues por culpa de una información desfasada de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, de un mapa del año 92, el analista IMIN identificó de manera errónea un edificio como objetivo militarmente aceptable. Tras el ataque, 4 ciudadanos murieron en ese edificio. Lo único que eran 4 ciudadanos chinos, puesto que lo que se había bombardeado era la embajada china de Belgrado, ni más ni menos. Entonces, nos podemos imaginar el revuelo internacional que este hecho causó. Es decir, un solo error en un conflicto armado puede hacer que la escalada sea terrible. Y en ese caso fue así, porque es que hasta ese momento no había habido ningún solo error. Todo había sido perfecto según lo planeado. Se acuñó ese término de ataque quirúrgico, entendiendo como que hay un mínimo de daño colateral. Es decir, que para contrarrestar o para contrastar más bien o refutar las hipótesis que el analista de imágenes va teniendo en su interpretación, no está de más utilizar ese material colateral, sea de OSINT, o, ¿por qué no?, otra inteligencia, como puede ser inteligencia humana. Aquí vemos este ejemplo de la Primera Guerra Mundial. Izquierda, imagen aérea de un sistema defensivo basado en trincheras alemán. Derecha, con la imagen, 2 oficiales de inteligencia británicos, junto con un prisionero alemán que le está diciendo o explicando las zonas sensibles de esa defensa. Es decir, esa multiinteligencia es más que necesaria, sobre todo en conflicto armado, donde hay seguridad de las personas de por medio. Si nos centramos ya en el conflicto de Ucrania, ¿no?, que ya sale en todos los periódicos todos los días, ¿cuándo comienza a funcionar IMIN? Bueno, pues cuando ya hay indicadores de conflicto, es decir, los warnings, unos avisos de que algo va a ocurrir. Este es el ejemplo de estas imágenes que se iban filtrando, ¿no?, de Masar, de Planet Lab, de varias empresas. Bueno, pues cuando hay una escalada política, una escalada verbal, hay ya llamadas al orden de embajadores. Cuando ya políticamente se ve que la cosa va en serio, las agencias de inteligencia empiezan ya a enfocar sus sensores a esa zona. No solo a la frontera o territorios en disputa, sino bueno, también a bases militares, bases navales, aéreas, donde pueda ver un movimiento de tropas. Si ese movimiento de tropas empieza a producirse, bueno, pues carretera, principalmente vehículos rueda, o ferrocarriles, vehículos cadena. Cuando llega ya a ser tal acumulación de fuerzas como esta imagen, ya es evidente que esto no es lo usual en las maniobras normales. Ya se sabe que más tarde o más temprano puede ser que todo este material, esta acumulación de fuerza actúe, como fue así en este caso.
Y una vez que ha comenzado un conflicto, la vista de los sensores se fijan en las vías de comunicación por donde las fuerzas beligerantes van a tener que moverse, sí o sí, que principalmente son carreteras. No solo ya el ferrocarril se queda ya un poquito más para atrás, es una logística ya de segundo nivel, pero ya en conflicto ya el primer frente, la línea de contacto, es principalmente carretera. Bueno, pues ahí se ponen los focos y en las poblaciones que están cercanas a esas vías de comunicación, porque son las primeras que van a verse afectadas por el conflicto. En este caso de la imagen es 2 días después del inicio del conflicto en Ucrania y es el puente internacional sobre el río Dnieper entre Bielorrusia y Ucrania, destruido por Ucrania para evitar el paso de las fuerzas rusas hacia su territorio. Y por último, ya una vez que el conflicto se enquista, que ya se prevé cierta duración, pues por desgracia ya hay un efecto claro en la población civil y empieza a haber desplazados. Las siglas OTAN son IDPs, personas desplazadas de manera interna. Aquí se mueve ya la maquinaria de ayuda humanitaria. En esta imagen, que es también otro puente internacional entre Hungría y Ucrania, las agencias de ayuda humanitaria empiezan a hacer un conteo somero de vehículos y, por tanto, de personas que pueda haber ahí, para ya adelantarse a esa petición de ayuda. Ya saben cómo y dónde mandar la ayuda humanitaria. Así que, como vemos, según distintas fases del conflicto, va a haber distintos modos de operar en inteligencia de imágenes. Conflicto no solo está en Ucrania, la verdad. Pues al día de hoy hay muchos tipos de conflictos armados, de todo tipo, guerras civiles, violencias criminales o terroristas, sectarios, territorios en disputa entre fronteras, de todo tipo. Conviene hacer ahora ese parón, ya que estamos hablando de en conflicto armado, y ver en sí qué definiciones se da al conflicto armado y qué implicación va a tener ese análisis. Empezamos por una definición sencillota, que es la que da el derecho internacional humanitario. Distingue 2 tipos de conflictos armados, el internacional y el no internacional, así de sencillo. El internacional es como el que estamos viendo ahora en Ucrania, que 2 o más países se enfrentan entre sí. En este caso, hay 2 países como actores principales, Ucrania y Rusia, y un tercer país como actor secundario, que es Bielorrusia. Pero bueno, ahí está. Son ejércitos convencionales, con un material militar muy estudiado y muy conocido por cualquier analista IMI. El modus operandi en el terreno es su propia doctrina. La doctrina es lo que un militar mama desde pequeño para poder actuar en cualquier situación. Es decir, que el cómo actúa, qué es usual o no usual en un movimiento de cualquier tropa, en un ejército convencional, para un analista IMI es más o menos sencillo hacer un análisis correcto. El problema viene cuando es un conflicto armado no internacional, donde puede ser una guerra civil, que un gobierno, como un ejército convencional, se enfrente a insurgencia, a terrorismo. Por ejemplo, en Siria, grupos insurgentes, a veces enfrentados también entre ellos, cada uno con una ideología propia, a su vez también enfrentados contra el gobierno, paramilitares. Bueno, aquí ya empezamos con el jaleo. De hecho, la OTAN lanzó su propia definición de este tipo de conflicto armado no internacional. Los llamó conflictos en zona gris, guerra irregular, híbrida, técnicas asimétricas. ¿Qué es lo que sucede para un analista de imágenes? Bueno, pues que el hecho de que haya personas involucradas en ese conflicto donde no están sujetas a una doctrina conocida. De hecho, el modus operandi de un grupo insurgente puede ser totalmente diferente de otro grupo que está al lado. Cada uno sigue a un líder y cada líder marca unas pautas. No están sujetos a un material militar concreto, se mezclan materiales de diversos países o vehículos como aquí a la mi izquierda, vamos, del ISIS o del Daesh, que utilizan pick-up civiles, además de color blanco, ni siquiera mimetizados, donde ponen armamento para poderse mover y combatir. No utilizan una uniformidad clara. Bueno, ¿cómo resuelve este problema un análisis IMI? Haciendo vigilancia de lo que se conoce en inglés como pattern of life, patrones de vida, que principalmente se utiliza los RPAs, vídeos, para constantemente ir vigilando a estos grupos e ir haciéndose esa idea de cómo actúan, cómo trabajan. No hay una línea de contacto a veces tan clara y definida, están mezclados con población civil. Y una palabra es buscar el patrón de vida de un grupo de este estilo, de técnicas asimétricas, para poder definir un análisis IMI de qué es lo que está ocurriendo aquí, que al cabo es lo que va a necesitar hacer.
Bueno, yo creo que con esto nos ha quedado claro ya estos dos tipos de conflictos y su gran influencia en un análisis incorrecto. Vamos a pasar a los escenarios. Aquí iré más o menos rápido, porque ya más o menos han dicho todos antes, también en la pregunta que antes se hizo. Si nos basamos en escenarios vigilancia, pensemos que es nivel estratégico, es decir, se analiza tiempo. Vigilancia es imágenes a lo largo de un tiempo. Y lo único que hace el analista es ver los cambios, es ver qué es lo que está ocurriendo, qué ha cambiado de una imagen a otra. Como vemos aquí, esta isla desde el año 2014 al 2016, en el mar del sur de China, como China de la nada, ha creado un punto estratégico en su influencia estratégica en ese mar. Reconocimiento, como dije, ya es ver un material concreto, en este caso desplegado, identificar ese material militar, una infraestructura crítica, una central nuclear, una instalación determinada, pues hacer una imagen y como tal ir a interpretarla. Ver movimiento o control de personas sospechosas, como este fotograma de un vídeo sacado de Afganistán, donde se ven dos personas andando por una aldea y en la sombra se ven que porta armamento. Eso también sería reconocimiento en este caso. Y ya en conflicto armado tenemos la T y la A de adquisición de objetivos, lo que es el área de target. Bueno, aquí IMIN juega un rol importantísimo porque actúa en todos los niveles. Desde el inicio, que se llama inteligencia de blancos, donde los que tienen que hacer ese targeting buscan cómo es el blanco, qué coordenadas tiene, qué elementos tiene, si es un edificio, si se puede ver si es de hormigón, si es de madera, si es de ladrillo, un puente, qué tipo es. Eso con la imagen va a dar muchísima información, porque la otra parte del targeting es la estimación del daño colateral. Sabiendo qué sistema de armas se va a utilizar, hay un círculo que eso lo sabe el analista IMIN, por supuesto, de acción, de radio de acción de ese sistema de armamento, y el analista IMIN con total objetividad dirá que hay zonas afectadas que no son militarmente aceptables por la regla de enfrentamiento. En ese caso, ya lo dirá esa dirección de targeting. Se podrá cambiar el sistema de armas, se podrá cambiar de coordenadas. Finalmente hay un ataque y está la última misión de IMIN en targeting, que es imagen antes del ataque, pre-strike, imagen post-strike, después del ataque, y en esa comparación el analista de imágenes va a hacer lo llamado BDA, ver el daño causado al objetivo, no solo daño físico visible, sino también el daño funcional, y eso es un pelín de análisis, es decir, el objetivo sigue funcionando o no. Ahí hay veces que cuesta en el ver ese matiz, y también si ha habido un daño colateral, eso también forma parte del análisis BDA. Y como antes comenté, uno de los grandes usos también en conflicto armado es el uso cartográfico. Entendamos que todas las imágenes están en plataformas que disponen de GNSS, es decir, de GPS, de sistemas inerciales, en una palabra, disponen ya de coordenadas. El hecho de que dispongan de coordenadas, podemos actualizar cartografía temática militar de conflicto, usar ortoimágenes para visualizarlo en un software GIS, es decir, hablamos ya de inteligencia geoespacial. Muy bien, yo creo que ya hemos visto estos dos apartados. Vamos a ver que no es oro todo lo que reluce, veremos qué aporta, qué importancia tiene IMIN en los conflictos armados, pero veremos también esas debilidades, qué límites va a tener. ¿En qué aporta? Bueno, lo primero, y es obvio, es que es de bajo riesgo para las personas que están ahí. Es decir, si mandamos un satélite, el satélite está ahí arriba, no hay personas. Un RPAS, evidentemente, tampoco. Si destruyen el RPAS, lo cual están haciéndolo a diario casi en Ucrania, al fin y al cabo nos hemos quedado sin ese dron, pero nada más. Exceptuando, claro está, aquellos que sean o plataforma terrestre, que hay que acercarse, o un avión tripulado. Eso sí tiene riesgo. Es preciso, es detallado, exacto y es objetivo, puesto que la imagen es lo que hay en el terreno en ese instante de toma, a una resolución determinada y con una información propia del sensor. No es lo mismo el radar que el electro-óptico o falso color, pero es preciso. En ese sentido tiene coordenadas, podemos medir, podemos comparar con otras fuentes de información también con coordenadas. Y lo que pongo aquí como cuarto punto es que de verdad que junto con la observación directa por un observador humano en el terreno, es la única disciplina que permite esa visualización del entorno operativo, ¿no? Del área de operaciones en tiempo real. Lo de patrón de vida y cartografía, bueno, ya lo hemos dicho, pero es un plus.
En limitaciones, o sea, lo que es la parte débil, quizás a veces ha sucedido, como lecciones aprendidas de muchos conflictos, el ciclo iming puede llegar a ser excesivo, porque muchas veces las imágenes ocupan un gran área, un gran territorio, y hasta que el analista iming llega a ver de esa gran área el punto de interés, lo mismo ha transcurrido un tiempo donde ya la información deja de ser oportuna. Eso sucede y ha sucedido. Voy a pasar directamente al tercer punto, el tema atmosférico. Sepamos que son sensores, tienen sus propias limitaciones. La principal en sensores, sobre todo en satélite, es que haya nubes. Es decir, si hay nube, la nube se queda. Si la nube tapa el objetivo, pues no hay nada que hacer. La nube proyecta sombras sobre el área, es decir, que ya esas condiciones de luz y de contraste se empeoran. Eso es una gran pega, sobre todo en satélite. En otros tipos de plataformas que están más bajas en vuelo, pues no es tanto la pega, pero siempre que uno esté por encima de cota de nube, la nube va a ser un problema. Las acciones del adversario también están ahí. El adversario sabe que le están vigilando desde arriba, con lo cual si hay un objetivo sensible, puede camuflarlo, puede enmascararlo, puede hacer lo que es decepción, es decir, poner, por ejemplo, en pista un avión a escala real, pero hinchable, es decir, que pega. Esto realmente se ha hecho en todos los conflictos modernos, ya desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hasta ISIS, hasta el Daesh en Irak y en Siria, lo hizo y a veces con cierto éxito. Hizo pues las pick-up, las hizo de madera, escondida entre poblaciones y árboles, de tal manera que paraba el avance de la coalición, porque pensaba la coalición que ahí había más armamento del que realmente había, que muchas veces no había nada. Y ahí daban grandes rodeos solo por evitar un enfrentamiento directo. Eso es pura decepción. Y el analista iming tiene que estar entrenado para ver este tipo de fakes, de decoy, de decepción hacia el cabo. Las imágenes digitales producen gran cantidad de datos, evidentemente. El satélite está 24 horas al día dando vueltas en su órbita. Cada satélite saca más de 100 imágenes cada día. Ya hemos visto, ya dijo Daniel, que había pues, más de 6.500 satélites ahí arriba. Nos podemos imaginar los petabytes de datos diarios que puede haber ahí. Es decir, que para que al analista IMI le llegue la imagen buena de tanta imagen, hay mucha informática metida dentro. Mucho metadato, mucha búsqueda a través de metadatos, hay inteligencia artificial y hay grandes software que facilitan esa labor de automatismos para que al analista de imagen le llegue la imagen buena, al fin y al cabo. Y finalmente remarco el último, que es el factor humano. Como me dedico a ello, sé los problemas que hay, que es el entrenamiento de los analistas de imágenes. Requiere un largo plazo, porque no solo es aprender técnicas o métodos, sino ese software profesional que hay que utilizarlo y integrarse en ello. Finalmente, estas dos citas vienen un poco a mostrar esas dos partes. El factor humano, de esta cita de Bledin Bowen, de la Universidad de Leicester, que es un experto en geopolítica y en el espacio exterior, que viene a decir la tan manida frase de una imagen vale más que 1000 palabras, pero añade que esas 1000 palabras no son las mismas según el que lo mire, para la misma gente. Da a entender que hay ojos que ven una cosa y ante la misma imagen otros ojos ven otra cosa diferente. Eso es un problema, porque la verdad solo es una. Robert Cardillo, que fue director de la NGA hasta el 2019, llegó a decir que hemos pasado de una escasez de datos a justo todo lo contrario. Viene a decir que si en 20 años se explotara las imágenes de manera manual, se necesitarían 8 millones de analistas de imágenes. Esto, por supuesto, es una exageración total, pero viene a marcar el problema de la superabundancia de datos. Necesitamos ese análisis informático de inteligencia artificial para poder hacer un análisis en Big Data, es decir, automatismos. Y es bueno ahora hacer un parón, porque he hablado de fotointerpretación, he hablado de análisis. Vamos a ver qué diferencias hay entre una cosa y otra, porque no es lo mismo. Fotointerpretación es simplemente responderse a la pregunta ¿qué es lo que hay en la imagen? Hay un equipo militar, hay una industria, ¿qué características tiene? Hay una infraestructura. También responder a la pregunta ¿qué es lo que ves? Pues es una nueva instalación, porque la comparo con la antigua, es un proceso. Eso es fotointerpretación. Pero el analista de imágenes, aparte de esto, hace algo más, que es el tema de actividad, que es responder a la pregunta ¿qué está ocurriendo aquí? Y eso, de primeras, no es fácil.
Realmente se necesita entrenamiento y saber muchísimo de objetivos, de qué es actividad usual o no usual en una zona. Es decir, no es lo mismo estar hablando de una aldea de Afganistán, donde se sabe qué es usual o no usual en ese entorno, que irse a Mali y ya cambias el entorno geográfico, cultural, étnico. Hay que aprender en cada conflicto lo que es usual o no usual, tanto en la población civil, en lo que están haciendo, como en las partes de beligerantes que pueda haber en un conflicto. Eso ya es análisis, eso es responder a esa pregunta. Finalmente, los límites en ese análisis frente a lo que hace un analista de inteligencia, frente a lo que hace un analista de imágenes. Estas dos tablas, el esquema de Platy y la gradación de Ken, están sacadas de cursos de inteligencia, no de inteligencia de imágenes. Frente a la actividad, ese esquema de Platy dice, bueno, pues el analista de inteligencia debe responder a la pregunta que están haciendo aquí, eso lo hace también el analista IMIN, pero el analista IMIN no va a hacer el qué pueden hacer esas capacidades o qué desean hacer intenciones. Eso no le corresponde a un analista de imágenes. El analista de imágenes no predice, simplemente es objetivo con lo que ve. Nada más. Eso le corresponde al analista de inteligencia. En la declaración de Ken, igual, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, sí. Lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir, esa predicción, le corresponde al analista de inteligencia, que tendrá información no solo de IMIN, sino de otras fuentes, y ya pues montará su puzzle, como antes comenté, y ya podrá hacer estas predicciones. Pero a menos que marquemos, si no se conocía, que esos límites están ahí. Para remachar esta idea, pongo este ejemplo del conflicto de Ucrania del Donbass de 2014, donde en esta imagen se ven manchas quemadas en el suelo. Aquí hay 3 en esta zona y aquí hay 4 que tienen una forma muy peculiar apuntando a una dirección. Esto se llama inferencia, es decir, hay indicios de lo que llegó a ocurrir, de lo que ocurrió. El analista de imágenes sí que podrá decir que se observan marcas quemadas, en total 7, en distintas localizaciones, y podrá mojarse incluso un poco, ¿no? Probable uso, porque es que no lo ve, es que aquí no hay nada, más que las marcas quemadas, probable uso de BM-21 que es este vehículo de aquí, que es un lanzacohetes múltiple. Hasta ahí puede llegar el analista de imágenes. Lo de sugiere que se ha hecho un apoyo de fuego para los separatistas, bueno, esta película la cuenta otro que tenga más información, pero no la analista de imágenes. Bueno, yo creo que ha quedado clara la idea que quería transmitir. Bueno, finalmente, ya diferenciando esos límites de un análisis de imágenes, los actores que están implicados en un conflicto, por supuesto, son las Fuerzas Armadas, decisiones a nivel gobierno, agencias de inteligencia, son los que principalmente van a tener la mayor parte de las imágenes, puesto que son los que tienen de todo tipo de sensores. Muchos satélites que bueno, se denominan a veces espía, ¿no? Pues lo tienen Fuerzas Armadas, gobierno. Esa gran abundancia de datos lo van a tener estos dos actores. Y luego vienen otros actores. Organizaciones internacionales como la ONU, que ya se ha dicho, la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, por ejemplo, la Amnistía Internacional u otros que uno pueda imaginarse. Medios de comunicación que hasta ahora no aparecían en esta lista, pues ya empiezan a aparecer, ya se notan esa necesidad de formarse no solo en el que es el conflicto armado, de ver la historia, la política que hay detrás de un conflicto. Si quieren comunicar de verdad bien, tienen que saber algo de inteligencia y sobre todo algo de inteligencia de imágenes y en un conflicto armado, cómo no, de identificación de material militar. Finalmente también organizaciones de ayuda humanitaria. Bueno, para que hagamos un poquito un repaso de estos actores, la ONU, que sí que es como organización multinacional, dispone también de muchos medios, tiene 2 tipos de programas, ¿no? Uno es el UNOSAT, que es un programa para aplicaciones satélite, con propios analistas de imágenes, con cursos propios en este otro programa el UNITAR, que es de entrenamiento e investigación, o sea, disponen de cursos propios de análisis de imágenes. ¿Pues para qué? Pues para lo que hace la ONU en conflicto, que es mantenimiento de la paz. Aquí tenemos una lista actualmente en curso de las misiones de paz que hay. Detección y vigilancia en regiones con desplazamiento de población, para eso tiene la ayuda a refugiado. Detección de crímenes contra la humanidad, como hemos visto con las imágenes de Bucha en el conflicto de Ucrania. Valoración de daños en infraestructuras, principalmente en zona urbana, para prever a futuro la necesidad de reconstrucción o de red sanitaria o de red de aguas, todo eso que pueda salir con fondos de la ONU.
Esto es una ortoimagen, ya es un producto GeoIn, de un campo de refugiados en Jordania del conflicto de Siria. Es prácticamente una ciudad. La gestión de todas estas miles de personas, desde luego, desde una imagen se resuelven bastantes dudas que puedan tener sobre el terreno. Esto es una imagen de la OSCE, es una imagen de 2020 del conflicto de Ucrania. El tratado de Minsk que firmaron ambas partes, la OSCE se encargó, con medios propios, como vemos aquí a la izquierda, con un helicóptero no tripulado, de hacer identificación de material militar y ver quién incumplía o no ese tratado de Minsk, que lo incumplían todos, la verdad. Y finalmente tenemos unos nuevos analistas, como comenté antes, medios de comunicación, que han entrado con fuerza. Muchos de ellos, la verdad, con rigor, hablan y escriben bien, saben de lo que hablan, pero por desgracia otros muchos, pues no, ven la imagen y dicen lo primero que se les viene a la mente. Eso realmente es un error, bajo mi punto de vista, que porque le falta un punto de seriedad a esa agencia de comunicación cuando interpreta de mala manera una imagen. Lo que pongo aquí de nuevos analistas que hacen investigaciones basándose en OSINT principalmente, en redes sociales también junto con Weller, como Bellingcat.com, por ejemplo, que es una especie de personas que en modo colaborativo hacen investigaciones, pues hay gente que lo hace de manera seria, como los de Bellingcat. Otros, como todo, en Internet hay de todo. Pero es verdad que son unos nuevos analistas que se apuntan al carro de poder dar un granito de arena a nivel colaborativo en fuentes abiertas. Para poner un poco de orden en lo que tenemos al día de hoy, en 2022, en el mundo de satélite, es bueno al menos tirar un poco para atrás y ver cómo comenzó esto. Y comenzó en el año 60, donde no existía todavía la era satelital, con un avión de reclutamiento, un avión espía americano, el famoso U-2, que ha salido hasta en películas, y fue derribado en Rusia. Entonces fue también un escándalo. Entre esa Guerra Fría ya, pues ya se fue calentando el tema. Finalmente Estados Unidos decide que si un avión, por muy alto que vuele, ya es alcanzable por un misil, que es que hasta entonces no había misiles SAM, ya en el año 60 sí empezaron a existir, pues comienza la era satelital. Podemos entender que el mundo digital no existía. Eran rollos de película que cuando se terminaba lo lanzaban con una cápsula a tierra, laboratorio fotográfico, revelado, interpretar. Es decir, el mundo de tiempo real era inimaginable en aquella época, pero era lo que era. Mucho top secret, esas imágenes habían 4, poco más. No había una estructura IMIM tan desarrollada como puede ser al día de hoy. Durante la Guerra Fría, de hecho, en su mayor parte de estas imágenes no estaban integradas en operaciones militares. Simplemente era vigilancia estratégica. Eran instalaciones fijas, una central nuclear, una base militar, una base naval. No pasaba de ahí. Todo cambió con la tormenta del desierto, la guerra del Golfo del año 90. Ahí cambió todo. Ya en el año 90 existían muchísimos satélites, cada vez con mejores resoluciones, y fue la primera vez en que se empleó pues, con profusión este tipo de imágenes ya directamente integradas en una operación, en el conflicto armado. ¿Qué problema había? Porque pues que realmente sí, había mucha imagen, mucho satélite, pero la estructura IMIM era antigua, desfasada. Les pilló totalmente desprevenidos a los actores implicados todo este éxito en imágenes. Un ejemplo. En esa guerra del Golfo inicial, del año 90, Estados Unidos dio a la coalición pues ni más ni menos que 1,5 millones de productos de imágenes. Pero no había metadatos, no había un índice. En una palabra, no sabían qué imagen mirar. El general de la coalición, el comandante en jefe, ante semejante despropósito, pues cogió un oficial de cada división y con el uniforme metizado lo montó en un avión en Riad, un avión comercial. Fueron a Washington, se pasearon por 6 o 7 agencias de inteligencia, buscaron imágenes de satélite que fueran útiles para planear el ataque a romper la defensa iraquí, volvieron a montar en un avión comercial, volvieron otra vez a Arabia Saudí y justo 2 días antes esas imágenes llegaron a las fuerzas en tierra que debían planear ese ataque. 2 días antes. Yo me imagino, los pobres analistas de imágenes estarían 48 horas directamente trabajando sin dormir, porque realmente finalmente se atacó, rompieron y las imágenes fueron útiles. Pero vemos que
que en ese momento falló todo. No había redes de telecomunicaciones para que llegara a tiempo esas imágenes. Todo eso fue tal desastre que esas lecciones aprendidas fue un desarrollo tecnológico, principalmente informática, para el mundo posterior a la Guerra Fría. Ya finalmente en la actualidad, como vemos, tenemos muchísima imagen y simplemente dar y remarcar la preocupación que existe desde que ya hay satélites comerciales de muy alta resolución espacial, con muy buena cobertura, pues hay una preocupación en gobiernos a que gobiernos X, grupos terroristas, accedan a esta información de muy alta resolución. Esa preocupación realmente existe, puesto que, por ejemplo, en el 2020, un general de Irán, Soleimani, le asesinaron en Bagdad, en Irak. Bueno, pues Irán, como represalia, lanzó 12 misiles a una base de Irak donde estaban tropas de Estados Unidos. Los misiles no mataron a nadie, pero dejaron a 110 militares americanos con heridas de consideración. Se sospechó que Irán había preparado ese ataque utilizando imágenes comerciales, puesto que ya está la alta resolución allí. Bueno, para finalizar, vamos a ver esta evolución de la inteligencia y la influencia que ha tenido en estos conflictos armados en inteligencia de imágenes en concreto. Bueno, este cuadro no es mío, viene extraído de una conferencia que dio Ben Conklin, que es un analista de Janes. Janes es una empresa importantísima para el mundo de inteligencia en general y para IMIG en particular, puesto que para los que hacemos identificación de material militar, ahí viene el ORBAT, el orden de batalla, el material militar actualizado de cualquier país. Bueno, pues puso que hasta el día de hoy hay 4 etapas. Una primera etapa llamada inteligencia profesional, desde casi el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 62, donde está el incremento de los bloques, el bloque soviético, o Pacto de Varsovia, el occidental, la OTAN, donde la inteligencia principalmente está basada en la inteligencia humana. La inteligencia de imágenes tenía un pequeño pastel, pero bueno, no tenía tanta importancia. Estaba enfocado a una simple amenaza, a un simple lugar, una central nuclear, algo fijo. Todo esto, bueno, pues llegó hasta el 62. ¿Qué es lo que ocurrió en el 62? Bueno, crisis de misiles en Cuba. Entonces, una imagen también de un avión espía U-2. Eso hizo que cambiaran los procedimientos. Ya sabemos que en el año 60 derribaron un U-2, comienza la era satelital. Estamos ya en la segunda etapa, donde lo llamó inteligencia de tubo de estufa, es decir, inteligencia vertical. Guerra Fría, ya obtención técnica, en el sentido de que ya existen más sensores, no solo plataformas, no solo terrestres, aéreas, sino que la satelital está allí. La amenaza sigue enfocándose a un simple foco de atención, nada más. El hecho de que la inteligencia sea vertical quiere decir que muy poca gente tenía la habilitación de seguridad adecuada para poder llegar a ver una imagen de estas de satélite de espía, con lo cual muchas veces no llegaba la imagen a quien realmente la necesitaba. Esto fue un problema también, problema que se solucionó posteriormente. Ya sabemos que la Guerra del Golfo, 1990, guerras de Bosnia y Kosovo, el 99, 2001, ¿qué ocurrió? Lo que todos sabemos en el 2001, el 11S. El 11S fue también remover un árbol enorme, cambió toda la estructura de inteligencia. Esto es una imagen de BDA, post-strike, de una instalación talibán en Afganistán del año 2001, ya una vez que comenzó el conflicto. Pasamos a la tercera etapa, donde ya se llamó inteligencia distribuida, ya no fue vertical. Ya el problema se partió en trozos y expertos en cada parte del problema iban analizándolo. Surgen nuevos actores, terrorismo, conflictos regionales. Amenaza ya no es una simple amenaza, sino que también se parte la amenaza en el propio país, veamos terrorismo. De obtención técnica hemos pasado a información técnica ya muy potente, y este conflicto de Afganistán, que comenzó ya en el 2001, trajo pues 2 cosas. O sea, fue enorme el uso que se le dio a los vehículos aéreos no tripulados, puesto que Afganistán es un país muy montañoso, muy basado en valles, con muy pobre red de comunicaciones, con fáciles emboscadas. Entonces, ya las fuerzas que estaban allí desplegadas vieron que el UAV, como seguridad, ojos antes de que yo pase por allí, era más que útil. Y fue enorme el desarrollo en industria que hubo en este apartado de repaso. No solo eso, sino que se necesitaba
cartografía actualizada, porque es que no la había. Al principio se utilizaba cartografía rusa de cuando los rusos estuvieron en Afganistán, totalmente poco actualizada. Se vio la necesidad de fundir en dos el mundo cartográfico, el mundo GIS, de información geoespacial, con el mundo IMIN. En el año 2003 surgió este nuevo concepto de inteligencia geoespacial. Y para finalizar, para finalizar estamos en la cuarta época desde el año 2014. Bueno, en el 2014 no es que ocurriera algo concreto, pero eran muchas cosas. Desde la primera guerra del Donbass, desde la guerra en Siria, pero lo que ocurrió realmente, que hizo saltar a otra etapa, según el que hizo este cuadro, fue el tema del ciberespacio, de emplear ya el Big Data y la ciberguerra. Eso fue lo que cambió. Por eso estamos en esta cuarta época donde ya se habla de multiinteligencia, de análisis de Big Data, de inteligencia integrada, y lo que sí afecta a IMIN, se habla de lo que se llama inteligencia basada en actividad, es decir, predicción a futuro, basado mucho, ya comento, en inteligencia artificial, donde IMIN juega, o las imágenes en general, juega una gran baza. Bueno, yo creo que ya con estas cuatro etapas nos hemos hecho una idea muy clarita de cómo o qué importancia, si no lo sabíamos, que puede tener IMIN en conflictos armados. Para finalizar, simplemente unas conclusiones de lo que hemos visto. ¿Es importante IMIN en conflicto armado? Yo creo que nadie lo discute. Lo único que la labor de un analista de imágenes, un tal antiguo fotointérprete de hace 100 años, es mucho más compleja. Ya tiene que entender que tiene que interpretar y analizar variedad de imágenes procedentes de distintos sensores, de plataformas, vídeo, imágenes estáticas. No se puede entender, sobre todo a nivel estratégico u operacional, sin un equipo multidisciplinar, que la información tiene que ser oportuna, sobre todo en conflicto, porque la seguridad de las personas pueden verse involucrada, y que la objetividad en el análisis es fundamental. Uno no puede decir esto es así y luego pase lo que le ocurrió en 1999, que se bombardeó la embajada china en Belgrado. Total nada. Al fin y al cabo, el factor humano, formación continua, porque cada conflicto es diferente. Y ese factor humano es, para mí, como he comentado, un recurso crítico. Bueno, yo creo que ya lo finalizo y espero al menos haber transmitido una idea clara de lo que en sí es un conflicto armado y lo que es en sí la inteligencia de imágenes en él. Por mi parte, Daniel. Carlos, muchísimas gracias por el detalle, por la estructura de la presentación, por los ejemplos, los matices, las fuentes aportadas. La verdad que así da gusto adentrarse en esta disciplina tan apasionante. Muchísimas gracias. Nos han ido enviando los asistentes bastantes preguntas. Algunos alumnos que se interesan por el curso de analista IMIN que ofrecemos en Design Institute nos preguntan si es imprescindible tener conocimientos en geografía o conocimientos técnicos avanzados para iniciarse en esta disciplina. Bueno, por lo pronto decirles que la formación es el arma más potente en la actualidad frente a incertidumbres y desinformación. Y creo, porque me dedico a ello, que añadir a la formación que ya uno tenga pues otros conocimientos y destrezas, lo único que puede hacer es abrir puertas. Unas nuevas puertas generan nuevas oportunidades. Se ha dicho esto, no es necesario el que haya conocimientos técnicos ni de geografía ni técnicos de un software concreto, puesto que un curso básico de analista IMIN no se basa en algo concreto del software, es decir, se basa en aprender destrezas, aprender técnicas y métodos de fotointerpretación. Nada más. Posteriormente, sí, una vez que ya se ha hecho un curso básico de analista, ya uno tiene que empezar a aprender de objetivos, por ejemplo, de interpretación de material militar, por ejemplo, de infraestructuras críticas u otros que uno necesite. Ya aprender qué indicios interpretativos va a tener cada objetivo en concreto. Y finalmente utilizar un software. Ahí sí, pero ya es a posteriori. Para empezar, no es necesario. Lo que sí se necesita ya para terminar en esto es tener mente abierta. Eso sí, mente abierta, ser paciente, porque de primeras está claro que se le van a entregar imágenes y va a fallar, como nos ha pasado a todos. Y en ese sentido, y por lo que he visto en otras ponencias, no voy a ser el primero que lo diga, hay que ser humilde y aceptar las correcciones, porque lo que uno haga mal en una disciplina de obtención técnicamente
el analista de inteligencia se lo va a creer, puesto que él no es el técnico en Seeking, no es el técnico en Massive y en IMI. Lo que diga un técnico va a misa. Si el técnico se equivoca, puede ser un problema. Por eso hay que ser humilde y saber que si no lo sabes, no lo sabes. Por eso en IMI se pone objetivo no identificado, probable tal cosa o posible tal cosa. Es decir, es importante que un alumno el ego lo deje en casa. Porque a veces lo digo porque a veces eso falla. Entonces ahí no obtenemos un buen analista si uno nunca quiere fallar. Es importante la frase que has dicho durante la presentación, que el que se moja, el que se arriesga a dar su opinión, a hacer inferencias, ¿no? O deducciones, es el analista de inteligencia. Al final, el analista IMINT ha de ser minuciosamente objetivo y preciso y separar muy bien lo que realmente ve del resto de cosas, que son elucubraciones, ¿no? Pregunta Rocío, una alumna del máster de analista de inteligencia, ¿cuánto tiempo se tarda en formar a un analista IMINT? Tiempo, claro, depende de los objetivos que se marquen. Si vemos nuestros cursos en tierra, en centro de tierra, son 7 semanas de fase online a distancia y otras 7 semanas de fase de presente, es decir, con dedicación completa. Puede parecer mucho, pero es que no solo se forma un analista IMIN como un curso básico, sino que también es GeoIM, es decir, que también se le enseña información geoespacial, el uso del sistema de información geográfica, no solo el curso básico IMIN que he comentado, sino que también aprende a interpretar objetivos concretos, con lo cual en esas 14 semanas se saca un primer analista IMIN muy completo. ¿Que queremos solo un curso básico de analista IMIN? Bueno, pues hay que reducir. ¿Ahí cuánto? Bueno, pues realmente mínimo, dedicación completa, 3-4 semanas no vendría mal. A partir de ahí ya uno intenta ya cambiar el modo de ver una imagen. Cambiar esas gafas de ver, ya no ver y hablar. Eso es el tema. Y eso hay que fijarlo. Y el fijarlo es tiempo. No hay trucos ni milagros, es tiempo. Y también puedo decir que hay gente que se le da, que tiene una capacidad de análisis en imágenes pues casi innata, y hay otros que por más tiempo que le dedique, pues, chico, tienes muchas fortalezas, pero el IMIN no es lo tuyo, y es así. En ese sentido, también hay casos donde ese análisis no llega a buen término, la verdad. Los pocos, la verdad, pero a ver los haylos. Como comentabas en la presentación, servicios como Google Earth, Google Street View llevan existiendo desde el 2001, concretamente. Probablemente todos los que nos estén escuchando han buscado su casa o su lugar de residencia en Google Earth, concretamente, y en Google Street View. Desde hace varias décadas pues, hemos estado muy habituados a tener fotografías de conflictos, ¿no? Gracias a los periodistas de guerra. Y más recientemente, incluso en la guerra de Ucrania, pues es habitual que militares o incluso civiles que están, por desgracia, en pleno conflicto, compartan vídeos, compartan imágenes en directo incluso, ¿no? Aunque tradicionalmente el IMINT ha sido una especialización, como decías, muy acotada y el monopolio del IMINT lo tenían las agencias de inteligencia o las Fuerzas Armadas, ¿crees que la disciplina IMINT cada vez se está acercando más al OSINT y que puede llegar un día en el que quizás ambas estén conectadas, aunque requerirán especializaciones diferentes, ¿no? Pero ¿crees que se está produciendo un solape y el día de mañana el IMINT podrá ser casi una fuente abierta más? Pues es una interesante pregunta. La voy a contestar, pero antes, al añadido de que hay cada vez más imágenes de satélite de alta resolución, como hemos visto la empresa Masar, antigua Digital Globe, ¿no? que está proporcionando a medios de comunicación este tipo de imágenes. Lo comentaste en la entrada a la masterclass. Muchas de estas empresas de satélites con sensores de muy alta resolución espacial son de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay una ley que obliga a estas empresas a no proporcionar imágenes de alta resolución espacial a terceros, es decir, hay censura gubernamental. El que venda imágenes la vende al que el gobierno de Estados Unidos decida que pueda comprarla, no a cualquiera. Y es decir, que si estas imágenes se están viendo como nunca se han visto, casi a diario, del conflicto de Ucrania, es porque el gobierno de Estados Unidos quiere que así sea. Es así. Si no, no se verían.
¿Por qué? Y aquí ya uno puede especular. Porque quiere que la población mundial esté informada de otra manera, con algo tan impactante como una imagen, que pueda hacer frente a esa desinformación de los propios gobiernos, o que pueda dar un aviso a Rusia diciendo, ten cuidado, no solo lo veo yo, agencia de inteligencia, que ya sabes que sí lo veo, sino que lo ve también la opinión pública. O sea, ten cuidado con lo que te muevas, ten cuidado con lo que haces, porque finalmente te van a ver. O sea, quizás esto ya digo, es el popular, quizás sea eso una de los sentidos de por qué Masar está o tiene el permiso para filtrar estas imágenes a la prensa. Bueno, dicho esto, que en ese sentido es así, respecto al OSINT, bueno, OSINT es una disciplina más de extensión. Yo, la verdad, creo que hay que verlo desde otro enfoque. No creo que el IMIN se esté acercando más al OSINT. El enfoque es que, además en la definición venía que la propia definición de inteligencia, en la inteligencia geoespacial ponía material colateral. Es decir, para IMIN, ya lo digo tal y como yo lo veo, OSINT es una herramienta de material colateral. Es una herramienta que necesita para ese análisis objetivo. Cuando no había Internet, cuando el OSINT era solo libros en biblioteca, existían y siguen existiendo lo que conocemos como libro de claves, de objetivos. Es decir, un analista de imágenes necesita saber cómo es una central nuclear, qué partes tiene de esa instalación, tira de ese libro de claves y lo ve. Ahora tira de OSINT y también lo ve. Pero decir, no es que IMIN se esté acercando a OSINT, es que el OSINT siempre ha asistido a su modo. Es material colateral para informar. Lo que sí creo que ha cambiado es que el OSINT se está acercando a IMIN. Ahí sí. Ahí sí, como lo he visto, hay nuevos investigadores que gracias a Google, gracias a estas imágenes, hacen sus pinitos IMIN haciendo OSINT. Pero es lo contrario. OSINT se acerca a IMIN, pero no al revés. No sé si me he explicado. Sí, se entiende. Sí. En relación con la primera parte de tu respuesta, en relación a cómo conviven los satélites civiles con los satélites militares, ¿no? Y el mundo empresarial que hay detrás de todo esto y la censura que Estados Unidos impone, ¿no? a estas empresas estadounidenses. Pregunta Carlos, otro alumno del máster, si crees que puede haber una tendencia por parte de los estados, por parte de la defensa, de ir cada vez subcontratando más este tipo de servicios a empresas no militares y dejando de tener, pues por costes, por tecnología, por lo que sea, satélites propios. Por lo que yo conozco, no tan claro. Es decir, claro que hay empresas privadas que trabajan a nivel de agencias de inteligencia de gobierno en cuestión satelital, con ingenieros civiles, pero tienen una acreditación de seguridad adecuada para poder manejar información secreta o clasificada. Es decir, que claro que trabajan, pero cumpliendo requisitos muy, muy estrictos de confidencialidad de lo que están tratando. Todos los gobiernos, sea el que sea, es muy dueño de querer guardar a quién estoy vigilando y a quién no, para que no se filtre. Es decir, estoy vigilando en paz, no hay conflicto armado, y estoy sacando imágenes de infraestructura crítica o bases militares del país X. Eso se intenta que no se filtre, porque si decimos hay buenas relaciones entre países y tú te enteras que todos sabemos lo que hay. Por eso, el que haya empresas por libre que trabajen, no es así. Trabajan, pero cumpliendo los requisitos de estrictos de seguridad, claro. Tiene sentido, tiene sentido. Hay otro asistente que pregunta, Pedro Hernández, si podría en un futuro cercano o lejano que la inteligencia artificial llegase a sustituir la labor de un analista IMINT. Uy, esa pregunta se la ha hecho mucha gente, porque en este mundo del Big Data, de la inteligencia artificial, pues es un tema que a diario nos surge. Además, lo que manejamos software profesional de tratamiento de imágenes al día de hoy es una pasada, realmente, es una maravilla la cantidad de cosas que se pueden hacer con filtros a la imagen, cambias la imagen por completo, sale nueva información, pero los automatismos llegan hasta donde llegan. Es decir, de manera automática, la inteligencia artificial puede decir que en la pista o una base de aeropuerto hay 20 aviones, incluso medirlo de manera automática, y esa labor que te ha hecho. Te dice, mira, hay 20 aviones en la pista, en esta situación, y miden tanto. Bueno, puede incluso, si la imagen es buena, de muy alta resolución, comparar, de hecho la hay, en base de datos en planta de aviones, incluso decir que ese avión es el Su-27
o se parece al Su-27 y al Su-34, por poner. Eso también se llega. Ahora, hacer análisis, el decir qué está ocurriendo aquí no lo va a hacer. Por ahora esa inteligencia artificial no tiene ese entrenamiento, esa red neuronal para que se llegue a eso. Y si es un conflicto armado, menos, porque esa seguridad de la persona no se la puedes confiar a la inteligencia artificial. Es decir, que sí es verdad que esa inteligencia artificial en esta cuarta etapa facilita mucho la labor, sobre todo con metadatos, de filtrar las imágenes, de hacer detección de cambios automática, eso es una maravilla en radar o en imágenes ópticas, el cómo la detección automática de cambios funciona y funciona muy bien. Pero análisis, ahí ya no. Yo eso no lo veo, no lo veo. Por ahora no lo veo, yo no digo futuro, pero por ahora no. Sí, yo creo que puede pasar como en cualquier otra disciplina en inteligencia, que al final la tecnología va a permitir, va a facilitar la tarea del analista, le va a ayudar para que sea más eficiente quizá en los análisis, más certero, más preciso, pero siempre vas a necesitar un cerebro humano o un equipo de cerebros humanos, mejor dicho, que acabe redactando el informe, que acabe generando la inteligencia, ¿no? Por lo Así menos es. de momento. Tenemos otra pregunta relacionada con sesgos, que era un tema que queríamos también comentar. Marta González, periodista, pregunta, se ven con muchos problemas, también conectado con la pregunta de otro alumno, Manuel Chalbaut, que hacen énfasis en cómo pueden ponerle el contexto o cómo pueden verificar si una imagen satelital que están recibiendo es verdadera o no, está modificada o no, y qué puede haber detrás, ¿no? de esa filtración por parte de un freelance, por parte de una agencia. ¿Cómo podemos contrastar las imágenes satelitales? A ver, claro, si la imagen satelital proviene de tu propio sensor, ahí no hay truco ni trampa ni cartón, es tal cual se ha sacado. Además, suelen venir en formato nativo, que solo lo lee tu software del propio sensor, por lo cual ahí nadie te ha engañado. Otra cosa es, como estás comentando, que una imagen se ceda a terceros y esa imagen pueda estar, de alguna manera, tratada. ¿El cómo verlo? Pues es complicado si no se sabe el tratamiento digital de imágenes. Es decir, que necesitarías de un software profesional de tratamiento digital de imágenes que sea capaz de meterse en los metadatos propios, es decir, las tripas propias de la imagen, y sea capaz incluso de saber si se le ha pasado algún filtro, si ha habido una zona donde se ha quitado información y se ha puesto otra, si ha habido ajustes de histograma para en ese quito información pongo otra que no se note en los bordes. Todo eso finalmente deja huella. Y hay software, ya lo digo, profesionales gratuitos, lo mismo lo hay, no lo conozco, no digo que no lo haya, pero quizás haya alguno que sea capaz de leer la imagen, leer los metadatos y ver si ha sido una imagen tocada, al menos tratada. Eso se hace mucho en Google Earth, por cierto. En Google Earth no todo está ahí tal cual. Uno va a la Blue Line entre Líbano e Israel, las zonas de puestos defensivos de Israel, uno no lo va a ver. O lo verá tocado, tratado, difuminado, o directamente otra cosa, olivos. Ahí no hay olivos, ahí hay una posición defensiva de Israel. Es decir, que eso ya está ocurriendo en Estados Unidos igual. Uno va a ver como él cosas sensibles de Estados Unidos y lo mismo hay una urbanización donde no la hay. Eso es así. Ahora, que un periodista reciba, pues ya entramos en el mundo de fiabilidad de tu fuente. Es decir, ¿quién te ha cedido esa imagen? ¿Te fías de él? No. Ya, y yo ya, seguro que quien ha formulado la pregunta sabe más que yo de esa fiabilidad de fuente de quien te da esa información. Y en caso de, Manuel pregunta también, en caso de que una imagen esté desfasada, como pasa en cualquier conflicto, ¿no? Cuando se quiere fomentar que haya guerra, ¿no? Y se empiezan a surgir imágenes de conflictos anteriores, de delitos de lesa humanidad, ¿no? Para provocar que surja esa chispa, ¿no? Que acaba provocando la guerra. ¿Se puede detectar con inteligencia artificial o de algún modo cuando una imagen que nos están enviando está desfasada, es de otro año o es de otro momento y para provocar ese efecto? Sí, bueno, de hecho, también en Internet hay búsquedas inversas de imágenes, hay mucho modo de que ya se está actualizando, ¿no? De cualquier conflicto social, que hay imágenes de huelgas o de manifestaciones de otro país que lo dan como otro país. Eso ya se está haciendo a otros niveles. Desde satélite igual, pasa exactamente igual. Si son imágenes desfasadas de una zona concreto, cualquier imagen tiene metadatos. Es que eso no lo puedes tocar.
sea, eso finalmente queda grabado, por mucho que lo intentes manipular, porque si lo has manipulado, ya se ve que se ha manipulado. Entonces, en el momento en que una imagen pierde por decirlo así, el modo de decir soy la imagen nativa, soy la imagen inicial no tratada, pues empieza a perder credibilidad. Entonces, si uno encuentra una imagen con esa falta de coherencia en metadatos, esa credibilidad ya no está. Ya es un sello de lo pongo en duda, al menos lo pongo en duda. Entendido. Candela González, como ves hay una actividad brutal, hay gente muy interesada en estos temas. Sí. El chat está sacando humo, estamos intentando filtrar preguntas que no se solapen entre sí. Candela González pregunta si, así como Elimint da soporte principalmente al nivel estratégico, ¿no?, para la toma de decisiones, si a su vez también puede dar soporte o da soporte habitualmente analizando imágenes recopiladas por parte de unidades militares de reconocimiento sobre el terreno y les puede dar feedback, ¿no? Si hay una cierta pues, análisis, digamos, en Agile sobre imágenes que captan sobre el terreno, no satelitales ni quizá de drones, ¿no?, sino de otro tipo a unidades militares que están en el terreno. Y además me haya explicado mal antes, pero Elimint trabaja a todos los niveles, no solo estratégico. Es decir, estratégico quizás es el que más llamativo es porque es el que más utiliza la plataforma satelital. Pero también está el operacional. El observable es una operación en curso. ISAF en Afganistán, Mali actual o la guerra de Ucrania, eso es operacional. Una parte concreta del globo. Y ahí se utiliza satélite, pero se utilizan vehículos aerotripulados a nivel operacional, sensores de todo tipo de condición y plataformas de todo tipo de condición. El táctico también es IMI, y en el táctico ya es una información rápida, una información de la aldea más próxima, de algo muy concreto y de tiempo real, básicamente. Ahí ya no hay tanto multiinteligencia, ahí IMI analizo y hablo. En ese sentido, IMI actúa en cualquier nivel. Es que si uno extrae la información de los manuales IMI en la propia definición, hasta una GoPro de un casco de un combatiente, si esa imagen de la GoPro se utiliza para extraer información, también es una plataforma. O sea, es decir, que es que todo es IMI. Cualquier imagen que se utilice para hacer un análisis es IMI. Retroalimentación siempre hay. O sea, que finalmente esa retroalimentación es constante. Eso sí. Y no sé si había algún apartado más de la pregunta que me haya dejado, pero... Sí, básicamente ha quedado respondida. Al igual que sucede con el hacking ético, con el OSINT, la ciberinteligencia, en IMINT también existen comunidades de usuarios, amateurs o incluso expertos, ¿no?, en reconocimiento e identificación de material militar, de infraestructuras, de tanques, armas ligeras de todo tipo, incluso de uniformes, ¿no? ¿Cuáles crees que son los retos principales a la hora de tratar de identificar este tipo de elementos, este tipo de material? Sí, realmente hay mucho friki de este mundillo de identificación de material militar. Hay verdaderos apasionados, ¿no?, del tema, que ven un trozo de un ala y ya saben qué tipo de avión es. Incluso hasta la versión, ¿no? Ya no solo que aciertan con el avión, sino que aciertan hasta la versión. Es decir, que realmente es un mundo donde, además es muy cambiante, porque la tecnología militar y la industria, según hay un conflicto, se van apareciendo nuevos elementos. El conflicto de Afganistán, por ejemplo, dio un uso debido a ese terreno que antes comenté, donde había emboscadas, había mucho IED, artefactos explosivos improvisados, surgió un nuevo material militar, vehículos adaptados contra las minas y IEDs, los MRAP. Es decir, que cada conflicto va trayendo nuevo material militar. ¿Cómo nos enfrentamos los profesionales de inteligencia de imágenes ante esto? Buscando fuentes objetivas de material militar, de nuevos desarrollos. Ahora mismo la más conocida, antes la comenté, es James. Lo único que James es de pago, no es barato. Por eso lo utilizan los profesionales de este tema de identificación militar. O sea, en defensa de cualquier país, al menos occidental, el James está. Vamos, antes eran libros que iban actualizándose. Todos hemos tenido la estantería llena de libros del James. Ahora es una plataforma de ordenador con una base de datos enorme. Ahora, para que la gente lo entienda, es como una especie de diccionario de imágenes sobre material militar de todos los tipos. Claro, y sus características. Todos sus detalles, ¿no?
Sí, con todo detalles pues de envergadura, ancho, alto, peso, maniobrabilidad, que es muy importante, es decir, que un vehículo tenga esta autonomía o tenga esta capacidad de moverse fuera de carretera. Todos esos detalles ya técnicos pues están ahí en el James. Pero el mundo OSINT la verdad que es enorme y realmente hay páginas bastante buenas y válidas, porque realmente es así, lo único que no lo actualizarán con la frecuencia que un medio de pago puede actualizar una base de datos cambiante. Pero si realmente no... Si uno sabe buscar, uno encuentra muy buenas páginas de identificación de material militar. Es así. Y aunque me sabe fatal, pero hay que acabar ya, hay que cortar Sí. en algún punto. La última pregunta que han hecho varias personas es ¿qué páginas o programas gratuitos o asequibles existen para que la audiencia pueda practicar y adentrarse en esta disciplina? Que ahora se empiece por los programas no gratuitos, los caros y además muy caros, ¿no? Que son los que utilizamos a nivel profesional, al menos porque se sepan cómo se llaman estos programas profesionales. De tratamiento digital de imágenes, como tal, Envy es muy conocido, al igual que Erdas o Percerillo-Matics. Envy está unido con una empresa multinacional que es Esri, que tiene el software GIS, que ya digo, todo esto está mezclado, que es ArcGIS, ArcGIS Pro actualmente, y esos son software ya profesionales. Para Full Motion Video, es decir, para vídeos, está GXP Motion, también es potentísimo para hacer esa... Además tiene herramientas de Pattern of Life, de hacer esos para búsqueda de patrones de vida. Es decir, en ese sentido, esos son software ya profesionales. Ahora, vamos a software gratuito. Yo me iría, puesto que ya hay muchos sitios de descarga gratuita de imágenes, aunque no sean de muy alta resolución, pero los hay, me iría a un software tipo GIS, que maneje información de imágenes, que se llama raster, y también información vectorial, que también hay mucho en Internet de descarga de información vectorial, es decir, cartografía digital, que uno puede superponer sobre la imagen, y uno gratuito y funciona muy bien, hace análisis, la verdad que fenomenal, es QGIS, que creo que lo has llegado a nombrar, ¿no? Me pareció antes que nombraste QGIS. Yo recomendaría QGIS. O sea, si uno dijeras cuál de ellos, hay muchos, QGIS es el que cumple muchos requisitos, además tiene muy buena ayuda, muy buenos tutoriales en Internet, en YouTube, es decir, que para aprender y ser autodidacta, QGIS es muy bueno. Hay otros como GeoBasic también, pero vamos, para no marear con mucho software, yo diría QGIS y acertarás. Fenomenal, perfecto, pues ya está ahí la respuesta, ahora falta echarle horas, echarle cariño y tener acceso a diccionarios, información o formación relacionada con el tema que nos permita poner en práctica lo aprendido. Perfecto, pues muchas gracias por las preguntas. Si tenéis más preguntas podéis hacérnoslas llegar a contacto@lisainstitute.com y pues podemos ir dando respuesta a medida que vayan llegando, pero lo tenemos que dejar aquí. Esperamos que la masterclass de hoy ayude a entender mejor la profesión del analista IMINT, analista de imágenes, y también la disciplina de la inteligencia en general, ¿no? Cada vez, por suerte, más demandada tanto en el sector público como en el sector privado. Esperamos también que la masterclass de hoy sirva para crear cultura de inteligencia y facilitar el análisis e interpretación de imágenes a aquellos que tienen acceso a través de fuentes abiertas, pero también a aquellos profesionales que en su día a día, gracias al análisis de imagen, pues nos protegen a todos, ¿no? Carlos, en nombre del equipo de LISA Institute y seguro que también de parte de toda la audiencia, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Gracias a vosotros, Daniel.